Hola, bienvenidos a mi canal, donde les comparto historias bíblicas interesantes y sus lecciones para la vida. Hoy les voy a contar la historia de David y Goliat, una de las más populares y emocionantes de la Biblia. ¿Están listos? Vamos a empezar. La historia se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 17. En ese tiempo, Israel estaba en guerra contra los filisteos, un pueblo enemigo que vivía en la costa del mar Mediterráneo. Los filisteos tenían un guerrero gigante llamado Goliat, que medía más de 3 metros de altura. Su armadura era de bronce y pesaba unos 60 kilos. Su lanza era como un rodillo de telar, y su punta de hierro pesaba unos 7 kilos. Goliat se burlaba de los israelitas y de su Dios, y los desafiaba a enviar a un hombre a pelear contra él. El que ganara la batalla decidiría el destino de las dos naciones. Pero nadie se atrevía a enfrentarse al gigante, ni siquiera el rey Saúl, que era el más alto y valiente de Israel. Todos los días, durante 40 días, Goliat salía a provocar a los israelitas, y ellos temblaban de miedo. Mientras tanto, en Belén, un joven pastor llamado David cuidaba las ovejas de su padre Isaí. David era el menor de 8 hermanos, y había sido ungido por el profeta Samuel como el futuro rey de Israel, aunque nadie lo sabía. David era rubio, de buen parecer, y tenía ojos hermosos. Un día, su padre le pidió que llevara comida a sus hermanos, que estaban en el campamento de Saúl. David obedeció y se levantó de madrugada. Dejó las ovejas al cuidado de otro pastor, y tomó 10 panes, 10 quesos, y un odre de vino. Luego se fue al lugar donde se libraba la guerra. Allí escuchó las palabras de Goliat, que insultaba al pueblo de Dios y a su nombre. David se indignó y se ofreció a pelear contra el gigante. Saúl le dijo que era imposible, que él era solo un muchacho y Goliat un guerrero experimentado. Pero David le respondió que él confiaba en el Señor, que lo había librado de leones y osos cuando cuidaba las ovejas. Saúl le dio su armadura y su espada, pero David las rechazó, porque no estaba acostumbrado a usarlas. En cambio, tomó su honda y 5 piedras lisas del arroyo. David se acercó al gigante, que se burló de él y lo maldijo por sus dioses. Goliat le dijo que lo iba a matar y a dar su carne a las aves y a las bestias. David le contestó que él venía en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a quien Goliat había desafiado. Y le dijo que el Señor lo entregaría en su mano, y que él le cortaría la cabeza, y que todo el mundo sabría que hay un Dios en Israel. Entonces, David corrió hacia el gigante, y sacó una piedra de su bolsa. La lanzó con su honda, y le dio en la frente a Goliat. El gigante cayó al suelo, boca abajo, y David corrió y tomó su espada. Con ella le cortó la cabeza, y los filisteos huyeron al ver caer a su campeón. Los israelitas los persiguieron y los derrotaron. Así, David salvó a su pueblo y demostró su fe y su valor. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Hay varias lecciones que podemos aplicar a nuestra vida. La primera es que debemos confiar en Dios, y no en nuestras propias fuerzas. David no se fió de la armadura ni de la espada de Saúl, sino de la protección y el poder de Dios. Él sabía que Dios estaba con él, y que podía vencer al gigante con su ayuda. Nosotros también podemos enfrentar los problemas y los desafíos que se nos presentan, si ponemos nuestra confianza en Dios, que es más grande que cualquier obstáculo. La segunda lección es que debemos defender el honor de Dios, y no permitir que nadie lo ofenda ni lo menosprecie. David se sintió ofendido por las palabras de Goliat, que se burlaba de Dios y de su pueblo. Él no se quedó callado ni indiferente, sino que se atrevió a enfrentar al gigante, para que todos supieran que el Señor es el único Dios verdadero. Nosotros también debemos ser valientes y defender nuestra fe, y no tener miedo de proclamar el nombre de Dios y de dar testimonio de su amor y de su poder. La tercera lección es que debemos ser humildes y obedientes, y no soberbios ni rebeldes. David era un joven pastor, que no tenía fama ni riqueza, pero que tenía un corazón conforme al de Dios. Él obedeció a su padre, y fue al campamento de Saúl.
Allí no se jactó de su unción ni de su futuro, sino que se ofreció a servir a su rey y a su nación. Él no se dejó intimidar por el tamaño ni por las amenazas de Goliat, sino que se mantuvo firme en su fe y en su misión. Nosotros también debemos ser humildes y obedientes, y no dejarnos llevar por la vanidad ni por la ambición. Debemos cumplir con nuestro deber, y estar dispuestos a servir a Dios y a los demás, con la actitud y el espíritu de David. Espero que les haya gustado esta historia, y que les haya servido para reflexionar y para crecer en su fe. Si les gustó, denle like al video, y suscríbanse al canal para que no se pierdan las próximas historias bíblicas que les voy a compartir. Hasta la próxima, y que Dios los bendiga.